Ahora vamos a ir a lo que es la segunda parte, que es de los 7 a los 14 años. Ya tenemos claro lo que pasa de los 0 a los 7, que ahí es donde estamos grabando todo lo que es el tema de cómo hemos percibido nuestro mundo interno y cómo hemos percibido lo de fuera y cómo hemos estado grabando. Porque ahí ya sabemos que los niños son esponjas y que va a ir grabando y lo graba todo sin filtro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora a partir de los 7 a los 14 años? De los 7 a los 14 años, el cuerpo ahora, a partir, por ejemplo, de los 9, 10 años, en las niñas, que es más temprano, y luego ya a los 11, 12 en adelante, ahí empieza ya lo que es el sistema límbico, que es el que gestiona las emociones. Empieza a activarse con más fuerza todo lo que tiene que ver con lo que está sintiendo ese niño y cómo cree él que le están viendo fuera. Ahí el cuerpo se prepara para lo que es los cambios hormonales que llegarán poco a poco. En esta etapa, los niños y las niñas comienzan a tomar conciencia de lo que es su forma física. Daros cuenta que ahí en esa etapa el cuerpo está haciéndose una transformación y que va lentamente. Pero nosotros de pequeño nos miramos, observamos nuestro cuerpo, observamos los cuerpos de los demás y ahí pues por eso digo que entra el juicio, porque ya empezamos a compararnos. Ahí empieza a despertar también lo que son las sensaciones nuevas, el tema más de la curiosidad. Empieza el niño y la niña a sentir más vergüenza. De ahí, en ese silencio de lo que está sintiendo ese niño o esa niña, se está empezando a formar lo que hemos dicho antes, la autoestima. Porque el niño dice, ¿cómo me ven o cómo me veo? Ahí empieza a instalarse una pregunta muy poderosa. ¿Cómo me ven los demás? Y junto a ella hay otra aún más profunda. ¿Estoy bien así como soy? A veces los adultos, sin darse cuenta, pueden comentar algo delante de esos niños. Y el niño escucha, lo lleva a su mundo interno y lo procesa según ese momento lo que haya sentido ese niño en sus primeros 7 años. Ahí es muy importante también lo que le digan los maestros, los padres, las madres, los abuelos, incluso otros niños. Todo eso tiene un peso inmenso en el niño. A comentarios como qué tonto eres, o mira qué gordita estás, o eres un desastre. Todo eso puede quedar grabado como una creencia que después repetimos internamente durante años. También ese tiempo de que son los primeros secretos, los primeros silencios y las primeras heridas emocionales que no sabemos nombrar. Porque tú sientes esa sensación en ti que tú no la expresas, te la callas y ahí va quedando un patrón muy enraizado. Es el que yo llamo que tú lo metes dentro, lo dejas ahí guardado en tu inconsciente, no eres consciente luego y es el que más tardamos en darnos cuenta que ahí estaba la raíz de cómo te estás sintiendo en este momento presente. Porque quieres demostrar algo y no sabes de dónde parte. En este momento el niño y la niña empieza a lo que es todo el tema también de la sexualidad. No hablamos de una sexualidad adulta, sino de la curiosidad por el cuerpo y por el otro. Porque ahí empieza el niño a sentir unas sensaciones que antes no sentía. Y muchas veces ese entorno lo tapamos, lo callamos o lo prohibimos. Y ahí se genera lo que es la vergüenza y la culpa y el miedo. En uno de los talleres hablamos de todo lo que tiene que ver, de lo que baja la vibración
y el que tenía la vibración más baja era la vergüenza. Y luego la culpa tenía la vibración un poco más alta, no mucho, ¿vale? Y el miedo. ¿Os acordáis la escala, no? Entonces, ahí el cuerpo habla. Y si no se le da un espacio amoroso y seguro, el niño o la niña lo va a esconder. Y ese escondite se convierte en un bloqueo. Y ahí es cuando hablamos lo que son los bloqueos emocionales. Que cuando das una sesión de Reiki, nos sale que el primer chakra está bloqueado, o el segundo, y ahí donde está el miedo, que sería el primero, y la culpa, que estaría en el segundo. Y eso puede luego convertirse en una enfermedad. Porque sabemos que un bloqueo es como que se queda esa energía y esa energía estancada, y si esa energía no fluye, pues igual que un río. Si un río su agua no está en movimiento y hay espacios donde no hay movimiento, ahí se crean bacterias, se crean hongos, se crea mal olor. Por eso es muy importante equilibrar nuestras energías. Entonces, de los 7 a los 14 años, el niño y la niña empiezan a compararse. Y si no se siente visto, respetado o valorado, empieza a dudar de sí mismo o de sí misma. Y aquí es donde nacen esas frases que se suelen decir: es que no soy suficiente, es que no valgo nada, es que soy muy fea, si no lo hago perfecto no me quieren, y entonces se vuelven niños con mucha exigencia. O tengo que ser fuerte porque no quiere que lo vean débil, ¿vale? Y ahí se van empezando a crear esas máscaras. O no puedo mostrar lo que siento, y se cierran. ¿Os suena alguna frase de estas? Hay muchísimas más. Esto solamente es para que cojamos un poco de contacto. Cada uno de nosotros seguramente que tenemos ahí una palabra raíz que todavía en este momento presente como adulta nos están latiendo. Entonces, de los 7 a los 14 años, quizá empezaste a exigirte, a callarte, a sentirte invisible. Esta de sentirte invisible me encanta porque esta era yo. Me encantaba, invisible. Tal vez te criticaron por cómo eras, o simplemente no había nadie que te preguntara. Bueno, no que te preguntara, sino que realmente te dijera qué te pasa, que se sentara contigo y alguien que te explicara que de los 7 a los 14 años hay un cambio hormonal, que el cuerpo va lentamente, que no tiene que mirar cómo el cuerpo está ahora, sino que ese cuerpo tarde o temprano va a ir formándose y cogiendo una estructura normal de una persona luego ya con 18, 19, 20 años, que le tenemos que dar importancia a sentirnos bien, felices, a cuidarnos por salud, a cuidar nuestros pensamientos hacia nosotros mismos por salud mental. Porque si no tienes a nadie que te escuche, que te explique de todo ese proceso, como dije en la primera etapa, de cambios, de que va cambiando, ahí se pueden formar luego unas creencias que te limiten en muchas cosas y unas emociones que no te dejen avanzar, porque si te quedas en la vergüenza, ese niño siempre va a estar ahí, escondido, atrás, y no va a usar su creatividad, no se va a impulsar y se va a quedar muy estancado. Por eso es muy importante que nos tendrían que explicar desde pequeños cómo va cambiando nuestro cuerpo en las etapas, en el tema emocional, en hacernos que nuestra autoestima sea alta, pues como no solamente como los demás no hablan, sino enseñar a esos niños a un patrón de pensamiento positivo, de hablarse bien y decirles que no somos perfectos,
que cada uno tenemos una esencia, una virtud, que cada uno de nosotros llegamos aquí con esa virtud y no podemos ser todo lo mismo, ni llegar a ser todos iguales. Cada uno decidió llegar aquí a la tierra y decide qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer. Entonces, si desde pequeño y sobre todo en la adolescencia se hablara con estos niños y observáramos cuáles son las cualidades que tienen estos niños y esas virtudes y ayudarlos a potenciar, sería fantástico. Porque cuántas criaturas, o incluso a nosotros nos ha pasado que hemos estado estudiando muchísimas cosas y luego nos hemos dado cuenta que no es lo nuestro, que no es lo que queríamos, que lo estábamos haciendo porque no lo han dicho. Y has perdido todo ese tiempo que, bueno, prácticamente tampoco lo pierdes, ¿no? Porque seguramente qué cosas has aprendido y nunca se sabe en la vida. Pero, ¿realmente hiciste lo que tú sentías? ¿O lo hiciste porque lo tenías que hacer o porque lo tenías que terminar? Y al final se queda ahí eso en un cajón. Ahí os dais cuenta que ya cuando una criatura llega a esos 14 años, por todo el proceso que está pasando, para luego formarse en el adulto que somos hoy, y todavía siendo adulto nos seguimos saboteando, no somos compasivos con nosotros, nos machacamos, nos exigimos. Lo suelen decir, que el peor enemigo somos nosotros mismos. Y tenemos una gran virtud, que es una mente que está observando todo ese caos y una parte de nosotros que se da cuenta porque está ahí observando y no le hacemos caso. Nos vamos más a esa mente loca, burda, que nos está formando todo este mal, y no le decimos a esa mente, no me estás llevando por donde yo quiero ir. Yo no soy esos pensamientos que estoy pensando, yo soy algo más. Porque somos poderosos, somos creadores. Podemos tener un pensamiento que nos está bajando la energía y podemos decir, este pensamiento lo voy a cambiar y le doy otra forma. Y me ha pasado esto y no me voy a quedar ahí dándole vuelta, sino voy a ver qué aprendo, qué me está enseñando. Entonces, si esas criaturas de 14 años se le explicara, lo cogiéramos, le miráramos a los ojos, le coges de las manos y le explica que es normal que se sienta de esa forma, porque su cuerpo, sus hormonas, tienen ahora mismo que adaptarse y están para arriba y para abajo. Y es normal que sienta que el cuerpo de otras personas puedan tener, ya bien por su genética, una forma y que tú no la tienes, pero que lo importante está dentro de ti. Y lo importante es sonreír, sentirte bien. También explicar la importancia que es alimentarse, porque el alimento es tu gasolina. La importancia que es escucharte de cómo me estoy sintiendo ahora y saber que esa emoción, que ese sentir, es normal, porque cuando nacemos ya traemos emociones y que esas emociones no son malas. Esas emociones a la larga nos ayudan. Todo es perfecto. Lo único que tenemos que aprender es de no irnos ni a un extremo ni a otro, sino en el centro. Y desde ahí mira un lado y mira a otro.
y ve que no está diciendo esa emoción. Porque si tienes miedo, el miedo te está diciendo que tienes que protegerte, pero tú tienes que decir, ¿de qué me tengo que proteger? ¿Este miedo es real? Y tú tienes que ir al centro y mirar ese extremo de ese miedo que te puede bloquear o que te cause ansiedad. Hablar con esa mente que se está dispersando y decirle, tranquila, gracias por mostrármelo, pero yo ahora voy a empezar a gestionarlo. Y si comete errores, no te sabotees. Di, vale, esta vez no lo hice bien, pero ahora ya tengo el conocimiento para la próxima, seguro que va a salir mejor. La vibración cambia.